realmente cuántas posibilidades hay de viajar, pero no nada más eso, sino de existen muchos tipos de viajes en el tiempo, o al Ok. menos los que conocemos gracias a las ficciones o a las teorías que nos pueden proponer, es que existen una variedad, a lo mejor no muy amplia, sobre viajes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, algo que se me viene muy rápido a la mente es el viaje del tiempo que existe en la película de Volver al Futuro. Que se crean diferentes universos, ¿no? Exacto. ¿Sí son Eh, universos? No. Eh, Es que la otra vez me puse a analizarlo y realmente no debería haber como que universos, sino que realmente todo sería sobre una línea temporal exacta. Sin embargo, una vez investigando sobre esta película de Volver al Futuro, nos habla de tangentes que se abren, entonces es cuando se rompe ese espacio de tiempo y se generan más dimensiones. Entonces podríamos decir que realmente en Volver al Futuro sí se habla de dimensiones o universos, en donde sea lo que tú hagas, dependiendo del tiempo, más que nada en el pasado, es cuando se va a abrir una brecha o no. Entonces, por ejemplo el primer caso a lo mejor de viajes en el tiempo que te puedo explicar o que podemos hablar para poder entender qué tipos de viajes en el tiempo hay. ok, sí había visto ese. De hecho, tengo el nombre. Es el tipo de viaje se llama línea temporal fija. Ok. Sí es la fija. Espera. No, no creo que sea la Es la fija. dinámica, perdón. Sí, es la dinámica porque, como dices, cada decisión que tomes se va a abrir como que una nueva brecha, como si es un nuevo camino en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí es no me acuerdo si era la 2 donde es que se me van los nombres siempre de los personajes. Pero el que tiene del viejito que viaja al pasado a El dar. Doc. No, el Doc no, el otro viejito que viaja al ¿Cuál pasado. viejito? El que se pelea con Marty, que siempre se está peleando. Se me fue. Bueno, el malo, ajá, el Ajá, antagonista. el malo, vamos a ponerle el chico malo. El chico malo, bueno, más bien el viejito malo del futuro viaja a darle de las predicciones de todos los juegos que se van a realizar y se lo da, ¿no? Al chico malo del pasado. Entonces ahí es como cuando dice el Doc también que tienen que regresar, pero no pueden regresar a su tiempo con Marty porque ya no existe. Porque como dices, se creó como un nuevo camino en el espacio-tiempo y tienen que regresar, pero a la realidad nueva que se acaba de crear. Entonces sí es como una línea temporal dinámica que cualquier cosa que tú hagas va a abrir una brecha diferente, va a tener un impacto distinto. Solamente para los que nos escuchan, el antagonista en la película obviamente se llama Biff Tannen. Biff, sí. Sí, Biff. Bendito internet. Para que no nos quedemos con la duda porque esa duda es muy peligrosa. Sí. Y hablando sobre ese tipo de viaje en el tiempo, en el que se abren brechas, ¿podría referirse como al multiverso? No, ¿Por qué no? porque en los multiversos tal cual todas las posibilidades se están dando al mismo tiempo. Es como el experimento de Schrödinger, o ¿cómo se llama? De Schrödinger. Schrödinger. Lo siento por nuestro inglés. No, alemán. Alemán, perdón. Es El gato pésimo. que está al mismo tiempo. Sí, se podría decir que sí, porque al mismo tiempo el gato está vivo y muerto. Sí. Entonces sí se podría decir aquí, pero no es solamente dos estados, no es dual en este caso de los multiversos, sino son todas las posibilidades que se pueden dar. El hecho, por ejemplo, de estar grabando este podcast, o quizá que tú te hayas ido a otro lado, o quizá que estés dormido, o quizá en otro universo donde no existas. Entonces todas las posibilidades en los multiversos Están pasando en el mismo están momento. pasando en el mismo momento. Wow, eso es muy interesante. Entonces en un multiverso ahorita alrededor de 10 millones de personas nos están escuchando. En otro multiverso nos están escuchando 2. Pero por suerte estamos en el que nos están escuchando 20 millones de personas. Wow, genial. Saludo a esas 20. Sí, saludos 20 millones de personas que están en este multiverso con nosotros. Y hablando de multiversos,
¿tú qué opinas del multiverso? Bueno, no es multiverso. ¿De Marvel? Ajá. Es que como tal existe un multiverso dentro de los cómics. No sé si están como que actualmente ya creando el multiverso dentro de la franquicia del MCU. Pero ¿qué opinas de lo que a lo mejor hasta el momento sabemos? A mí me encantaría ver a los 3 hombres arañas en el mismo, Como una el misma meme, película. En la misma película, o sea, estaría súper padre. Pero creo que los cómics se basan mucho en ese tipo de viajes en el tiempo de multiversos. Porque pues no se limitan, o sea, tienen un universo donde el hombre araña es negro, un universo de... O sea, hay muchos hombres arañas en diferentes universos. Sí, al fin de cuentas, ese multiverso es un cómic, ¿no? Y digo, la imaginación puede hacer lo que sea. Incluso generar más multiversos dentro de multiversos, o sea... Sí, es que la posibilidad dentro de los multiversos ya es más amplia, entonces en un cómic, en una historia ficticia, pues es mucho más sencillo. Pero sobre todo, ¿cómo tomas el viaje en el tiempo que realiza Tony Stark? Bueno, en sí todos los de la película de Avengers Endgame para poder solucionar lo que sucedió ahora, así que... Pues se supone, si mal no entendí, lo explica la... Ay, otra vez. Cuando viaja Hulk al 2012. La maestra de las artes místicas. Ándale, ella, la maestra de las artes místicas. Lo explica que su tiempo es el que se va a ver afectado. Quizás su futuro no, sí se arregle y todo, pero el tiempo de ellos corre riesgo porque no está la gema. Y por eso mismo el Capitán América tuvo que ir a dejar las cosas, bueno, las gemas del infinito en el preciso momento en el que las desaparecieron. ¿No? Entonces aquí estamos hablando realmente de un multiverso, en donde cada Vengador viajó a un universo diferente para obtener la gema de ese universo y traerla a su realidad. Pues más bien en un tiempo pasado diferente. En un tiempo pasado diferente de un universo diferente. Sí, porque tal cual si, por ejemplo, si viajaron al pasado y recogieron la gema del alma, pues sí, la gema del alma, Thanos jamás pudo haber ido por ella. Entonces ahí se crea una paradoja. Entonces, tal cual, para resolverlo, sencillo, son los multiversos. Wow, eso sí. Porque las paradojas, híjole. Es que hablar de paradojas, yo creo que las más fáciles es quedarnos en multiversos para no meternos en problemas con las paradojas, porque sí te queman la cabeza un rato. Por ejemplo, las de Dark. ¿Cuál fue tu paradoja favorita o la situación favorita que te pasó en Dark? Creo que la que más me impactó, la que menos me esperaba, fue la de Charlotte con su hija Elizabeth. O sea que una es hija de la otra, pero al mismo tiempo una es mamá de la otra. O sea, esa paradoja, no sé, o sea, es donde tú te preguntas quién fue primero, ¿no? Sí. ¿Quién realmente fue la primera que tuvo a la hija? Y viceversa, ¿no? Ya para después saber lo que sigue. Y es donde te das cuenta que realmente no existía un inicio. No, pues está ahí en ese ciclo infinito. Y tal cual la serie de Dark lo que hace es crear otro universo. De hecho, son tres. Son tres. Perdón por el spoiler para los que no la han terminado de ver. Yo creo que a esas alturas ya muchos la terminaron de ver, pero sí eran 3. Para resolverlo, pues lo más sencillo era crear otro. De hecho, cuando ay, se me fue el nombre de la Lobo Blanco. Claudia. De Claudia Tiedemann, le dice a Jonas que es la primera vez que pasa, sentí un alivio enorme. En serio, cuando dice eso es como que, o sea, sabes que ya no se está repitiendo. Okay. Porque ya después creo que la serie se basa en el que, bueno, esto se va a repetir otra vez, no tiene un final, se está dando otra vez, entonces como que pierde ese impacto. Sí, porque incluso en el penúltimo capítulo de la tercera temporada, a pesar de que explican muchas cosas, y de hecho ese capítulo me hizo que me doliera mucho la cabeza, a pesar de que explican mucho, al final de cuentas te sigues quedando con la incógnita de entonces cuál es el inicio y cuál es el fin. ¿Qué es lo que puede cambiar para que todo cambie? Sí. ¿Cuál es ese factor sorpresa que nos puede ayudar a que todo se resuelva, ¿no? Y algo que decía sobre
Claudia, Ajá. que es algo que me quedó mucho esa incógnita, al menos a mí. O sea, porque por ejemplo yo lo puedo aceptar, ¿no? Puedo aceptar el final que dijeron, el final que hicieron, y tiene sentido. Pero yo trato como que, al menos con esta historia, siento que intenté ir un poco más allá. Y esta es la parte en donde tú dijiste que Claudia va a ver a Jonas ya viejo en el futuro 2052, me parece. Y, y le dice que es la primera vez que sucede eso. Sí. Pero después de eso, después de la visita a Jonas, hace su último viaje en el tiempo, que se trata de ir al pasado, a enterrar a la máquina del tiempo, el ver a su papá joven y pedirle disculpas por haberlo matado cuando era ya un anciano. Ajá. Y es cuando muere. Ajá. Entonces, si antes ya había muerto, ¿por qué fue diferente en esta vez? Porque, ok, nos dicen, es la primera vez que sucede esta visita que te hago a ti. Pero ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a ese cambio? ¿Qué es lo que te impulsó a ir? ¿Qué es lo que te impulsó a estar esa primera vez ahí? Yo creo que ahí, en las otras veces que había pasado, porque si mal no entendí, es la tercera vez, ¿no? La tercera vez que se cumplía el ciclo. Obviamente decían Sí. que es infinitamente, pero es el hecho de que cuando Jonas mata a esta Marta en la máquina, ya casi al final, que dice que ya, o sea, que él las cierra los ojos para ya morir también, porque creía que ese era el final. Es como que ver que lo que él pensaba no era real. Entonces viaja, se despide porque se quiere matar con esta, ¿cómo se llama? Eva, que va y mata a Eva. Ajá. Porque ya ves que también cuando va le dice a esta Eva que va a pasar lo mismo, y hasta ella misma jala el gatillo. Sí. Pero como es la primera vez que pasa, le quita las balas, ¿no? Entonces yo creo que tal cual en esa repetición de ese ciclo que se tiene que ir cumpliendo en Dark, era la primera vez que llegaba Claudia y decía eso. Y lo que lo impulsó a hacer todo eso que mencionas es el hecho de que no vio el fin o no le dio el fin que él esperaba al matar a Marta. Ok. Lo que yo entendí y es lo que me intenta como que más calmar esa ansiedad de no entender eso, es el hecho de que Claudia cambia todo por perseguir su propio, ¿cómo decirlo? Su propia obsesión de ver a su hija viva. Sí. El ya no estar siguiendo a ningún bando, sea Adán o sea Eva, sino ver por sus propios intereses. Y es ahí donde te das cuenta que Dark es realmente una trama en donde se basan de puras intereses. Sí. Porque todo se genera gracias al interés que tiene el profesor, ¿cómo se llama? Tannhaus, de querer de vuelta a su hijo. O sea, desde ahí. Después, ¿qué pasa? Que Jonas quiere a Marta viva. Eva quiere que ninguno muera. Es que Eva lo que quiere es que su hijo siga viviendo. Exacto, y de hecho eso también me sacó mucho de onda cuando introdujeron al personaje del hijo de Marta. El cómo ese personaje estuvo detrás de todo, o sea, casi moviendo los hilos dentro de los dos universos para que todo se dé y para poder prevalecer su propia existencia, ¿no? Sí. Ahí lo que no me gustó es que después de ese personaje ya no le vi ningún propósito a Noah. Es que al final de cuentas siento que Noah siempre fue un títere. Sí. Un títere de... Siento que más que de Marta, en el mundo de Marta, de Jonas en su mundo. En el mundo Pues que fue de ambos. O sea, sí. Pero es que tal cual también lo que quería ya después Noah era que su hija existiera, ¿no? Por eso también lleva a su
Noah joven y todo eso y le cuenta. Sí, pero si te pones a pensar, es algo que nunca iba a tener como que un buen fin. Porque al final de cuentas, su hija es la mamá de su esposa. Sí. Entonces, al final de cuentas, no iba a acabar bien. Y al menos a mí sí me gustó mucho el final, el cómo terminaron la trama. El poder introducir esa tercera dimensión, la original. Y el cómo todo lo que vimos antes en las otras temporadas se disuelve, o sea, nunca existe. Sí, tal cual no existió. O bueno, sí existió, pero... O bueno, no existió, pero sí existió. De hecho, existió una infinidad de veces. Sí, muchas veces. Porque si te das cuenta, o sea, todo lo que vimos se estuvo repitiendo en cada segundo. Sí. Y es cuando te pones a pensar, ¿qué tan loco es el tiempo? De hecho, hay una parte que me llama mucho la atención, es que dice que después del apocalipsis se detiene el tiempo, ¿no? Que es que Sí. aprovechan Jonas y Marta para ir a la otra dimensión, a la real, pues para detener todo, ¿no? Esa parte de que se detiene y que se ven a ellos de niños. Que se ve en el armario, esta Marta ve a Jonas en el armario. Entonces, esa parte de cómo se detiene el tiempo y llegan ya al mundo real. Sí, esa parte, por ejemplo, mi hermano tuvo mucho, bueno, no mucho, sino no lo entendió la primera. Y creo que no sé si algunos lo entendieron la primera. Pero justo en el momento en el que pasaba, se escribía el futuro. Uh-huh. Es por eso que Marta recordó ese momento. Porque ya le estaba pasando. Ya le había pasado, mejor dicho. Pero ¿cuándo le pasó? Justo a unos segundos. Hace unos segundos. Ok. Y Entonces no pasó en el pasado. pasó en el pasado, pero para ellos era su presente. Ok, porque estaba el tiempo detenido. Es ahí donde entra lo que no se puede entender así de simple, ¿no? Ajá. Lo que mi hermano pensaba es que al recordar eso, pensaba que ya había pasado. Y recuerda que si ya había pasado, quiere decir que nada ha cambiado. Sí, que había sido lo mismo y que se repetía, ¿no? Ajá, entonces él se quedó con esa idea de que es que si lo vieron en el armario, si lo recuerda, quiere decir que ya pasó. Y si ya pasó, quiere decir que ya estuvieron ahí. Y si ya estuvieron ahí, quiere decir que nada funcionó. Ajá, sí, yo también pensé exactamente lo mismo, pero... Pero lo cierto es que solamente pasó una vez. Ok. Fue la primera y última vez que sucedió. En el preciso momento en el que está viendo al niño. Se están cambiando las En realidades. este preciso momento, esos recuerdos se le están escribiendo en la memoria. Ok. Ah, ya no había entendido eso. Eso es algo que tampoco mi hermano había entendido y que le tuve que más o menos explicar. Porque al menos así yo lo entendí. No sé si estoy en lo correcto, a lo mejor y no. Sí. Pero es una muy buena forma de verlo, ¿no? Porque a lo mejor muchos pensaron de que es que se está volviendo a repetir. Sí. Y si se está repitiendo, quiere decir que no va a tener fin. Pero era la primera vez que pasaba. Y la última. Ok. Sí, ya me quedó. Oh, wow. No había entendido eso hasta ahorita que me lo estás explicando. Ah, con razón. Y o sea, en ambos universos se creó quizá una realidad completamente diferente. Pero ya no la ponen en la serie, o sea, tal cual Exacto. ya es el fin de todo. Wow. No me había quedado muy claro eso hasta ahorita que lo explicas. Porque, te digo, siento que la serie pues aborda mucho este tipo de teorías, obviamente de viajes en el tiempo, pero creo que aborda más otro tipo de... O sea, sí, los viajes en el tiempo son pues lo que se mueven, porque tal cual siento que su viaje del tiempo se me hace medio chafa. ¿Por qué? Pues es que es como que la partícula de Dios y ya puedes viajar a... Ah, sí. Por ejemplo, también que según el universo es cada 33 años que queda en la misma posición y puedes viajar en el tiempo, ¿no? O sea, creo que no es su fuerte